Hola, un saludo afectuoso. Estamos en el podcast de Cuba Debate. Mi nombre es Marexlen Pérez y estoy muy feliz porque en esta ocasión vamos a estar conversando a propósito de encontrarnos celebrando las jornadas de lucha contra la homofobia y la transfobia en Cuba. Quédense con nosotros porque ya comenzamos. El podcast de Cuba Debate. Todos los viernes debatimos sobre los temas que te interesan. Dale play al debate. Escúchanos en cubadebate.co, Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Y en esta oportunidad tengo la dicha de estar conversando, de invitar a nuestro espacio, al podcast de Cuba Debate desde nuestra sede en Ideas Multimedios, a la doctora en Ciencias Mariela Castro, quien además es la directora del Centro de Educación Sexual. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias. Y además nos acompaña la maestra en Ciencias Carla Padrón, quien es psicóloga en el CENESEX. Bienvenida, Carla. Encantada de estar aquí, muchas gracias. Yo feliz por estar aquí conversando de un tema que además encuentro interesantísimo, importantísimo y muy pertinente, que es las luchas por los derechos LGTBIQ+. Y digo más con toda intención porque es un más bien amplio, porque estamos hablando de derechos humanos. Y en el marco de los derechos humanos no hay derechos parciales, o son todos los derechos o estamos incompletos. Esta es la introducción que quiero darle, Mariela. Yo tengo que hacerle una confesión. Yo perdí la voz en la conga, porque aquella conga fue por todo lo alto. Estaba hablando de la conga contra justamente la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación. Y ahí fue un espacio precioso de encuentro, de diversidad, de pluralidad. Y yo quiero que empecemos haciendo un poquito de una recapitulación de qué pasó en esa conga y luego caemos en temas un poquito más técnicos. Bueno, mira, nosotros comenzamos a celebrar el Día Internacional contra la Homofobia, que era como se llamaba inicialmente a propuesta de un activista franco-caribeño. Él lo propuso en el 2005. Y yo lo vi en internet, me pareció interesante y propusimos celebrar el Día Internacional. Lo hicimos en 2007. Fue en una actividad de cine debate con Los Muchachos No Lloran, una película estadounidense de lesbofobia y transfobia, que fue muy impactante para el público no LGBT que participó. A partir de ahí nos dimos cuenta que debíamos hacer actividades más amplias que fueran involucrando y sensibilizando a la población cubana sobre estas temáticas, de manera tal que, contribuyendo a un proceso de transformación cultural, ya desde la misma población saliera el interés por avanzar en la conquista de derechos que aún no habíamos establecido, reconocido, identificado. Entonces, o sea, como sociedad cubana, como el Estado cubano, el gobierno, el partido mismo, con quien siempre hemos ido a buscar apoyo para este tipo de iniciativas. Y entonces en el 2008 comenzamos con una semana, unas jornadas, a partir de un intercambio que tuvimos con el ministro de Cultura, Abel Prieto. En aquel momento era ministro de Cultura, ahora presidente de Casa de las Américas, y nos decía, pero ¿por qué no hacen más actividades si ya han visto que funciona? Y eso nos dio la idea de empezar a organizar un conjunto de actividades que ya se ha ido protocolizando con una nota conceptual que le sirve sobre todo a la prensa para saber manejar los términos y los mensajes comunicacionales que se elaboran en un comité organizador. Se diseña un plan de medios vinculados a la campaña que estemos desarrollando en ese periodo. Ahora, en estos momentos, la campaña continúa siendo para todas las familias El Amor es Ley. Pero cada año se la dedicamos esta jornada, y sobre todo la conga, a también visibilizar de manera solidaria otras realidades que estén ocurriendo, tanto nacionales como internacionales, que sea del interés del activismo LGBTIQ+, revolucionario en nuestro país y en otros países también, para manifestar la solidaridad de estos grupos de activismo con otras causas justas, más universales. Así estuvimos pidiendo y exigiendo la liberación de los 5. Cuando ya habían llegado 2, decíamos, nos faltan primero 1, nos faltan 4, después nos faltan 3.
hasta que incluso ellos participaron en nuestra conga. Después también a Óscar López Rivera, independentista puertorriqueño, por su liberación definitiva, como fue una campaña intensa en ese sentido. El año pasado se lo dedicamos a la causa palestina, como dije en la mesa redonda recientemente, creyendo que ya esto se solucionaría y que este año ya estaríamos en otros temas, pero viendo que el tema se extiende, que la política imperialista de colonización y agresión bélica contra otros países y pueblos se extiende no solamente del pueblo palestino a través de un genocidio terrible y de limpieza étnica para poder ocupar definitivamente y plenamente, sin ninguna oposición, los territorios de la nación palestina. También lo están haciendo con Líbano y lo están haciendo con Siria, y están bombardeando Yemen y están agrediendo a Irán y Egipto. En cualquier momento, como Jordania, formarán parte del gran proyecto de Israel, porque eso es público. ¿Cuál es el gran proyecto? Ser nosotros ajenos a lo que está pasando, ser ajenos a lo que está pasando en Argentina, en Estados Unidos, de todas las personas que luchan contra las injusticias, cada vez están más estigmatizadas, penalizadas, coaccionadas. Es decir, la fuerza que ha tomado el imperialismo en estos momentos y las posturas más retrógradas, fascistas, neonazis y sionistas dentro del accionar imperialista, en estos momentos son sin precedentes en la historia, porque además actúan de manera global. Si antes lo hicieron en determinados lugares de la geografía mundial, especialmente en Europa, lo que llevó después a la Segunda Guerra Mundial, ahora lo están haciendo a nivel mundial, utilizando las nuevas tecnologías, utilizando los medios de comunicación para mentir, distorsionar los términos, las palabras, los conceptos y la historia. Eso es parte de los procesos de colonización y neocolonización. ¿Vamos a estar ajenos a ellos? No. Por eso es que este año el lema no ha sido por la lucha del pueblo palestino solamente, sino por las históricas luchas antiimperialistas, anticoloniales y antifascistas. Ese es el mensaje en que hemos estado trabajando en nuestras actividades académicas, comunitarias, comunicacionales, artísticas. Y entonces, bueno, es la peculiaridad que tiene esta vez. Es posible en un sistema capitalista, porque cambiar el sistema opresor no lo pueden hacer, pero al menos reclaman determinadas reivindicaciones, algunas las lograron, aunque ahora hay un retroceso tremendo, incluso legislativo, porque en Londres en ese Reino Unido acaba de aprobar una ley que no reconoce el género como una construcción social, y que las diferencias se centran solo en las diferencias biológicas de lo que es el sexo. O sea, consideran que solamente, el sexo, como dice Silvio, es el juez universal del ser humano y determina las identidades de las personas. No tiene nada que ver esa construcción científica, ese hecho de identificar el sexo como la condición, las diferencias entre los cuerpos a partir de una condición cromosómica. Y por ahí somos hembras y machos, humanos, pero hembras y machos. Pero el género es una construcción histórica cultural que incluso varía en determinadas culturas y en determinados momentos de la historia. El género es la interpretación cultural de esas diferencias corporales. Pero es que es absurdo, y se ha demostrado a lo largo de la historia y sobre todo estudio antropológico, que el cuerpo no determina tu identidad. Todo eso es lo que colocamos. Hay quienes nos quedamos satisfechos con esa asignación cultural que nos dieron a tu cuerpo. Tú tienes este cuerpo con vulva y eres una niña, y yo feliz y contenta, me gusta la identidad que me han dado. Pero hay personas que no se sienten satisfechas, y el binarismo de género, ese binarismo de masculino y femenino, no refleja la complejidad y la diversidad de la existencia humana. Somos mucho más complejos a nivel biológico y mucho más complejos a nivel psicosocial, y eso es lo que se distorsiona con todos estos estereotipos impuestos, al menos en nuestro continente, por los sistemas coloniales europeos, porque en nuestro continente, en las poblaciones originarias, ese problema no existía, al contrario, estaba aceptado. Esas personas tenían un lugar en la sociedad y no era un problema.
Entonces, y como pasó en otros espacios colonizados por Europa, que venían con esas ideas binarias en muchos temas, no solamente en los temas de género. Entonces, eso es lo fundamental que nosotros tratamos de trabajar en nuestras actividades. Es transmitirles estas ideas, explicarles el origen, la semiótica, explicarles el origen de todas estas cosas, de dónde viene cada palabra, el sentido que tiene, cómo cambia ese sentido, pero también eso que hicimos también hablar con Carla para preguntar exacto, en qué estado cómo lo trabajamos se encuentra la sociedad cubana desde la experiencia que tienen ustedes de un trabajo por muchos años de exacto. Educación, de formación, sí, en relación a estos valores, estos nuevos sentidos debe interpretar las diferencias en nuestra sociedad. Claro, una de las cosas más hermosas de CNSEC es justamente ese trabajo sistemático y constante con las familias, con la población, con los infantes y adolescentes, que a pesar de que son infantes y adolescentes son sujetos de derecho. Entonces nosotros siempre intentamos inculcar esa responsabilidad que ellos tienen, ese empoderamiento que deben ir alcanzando de manera progresiva, como lo propone nuestro código de las familias, ¿no? Esa autonomía que es progresiva, pero que solo se va a alcanzar si viene a la par de una educación que sea basada desde la ciencia. Por eso nuestra institución es una institución de ciencia, de producción científica, porque nuestros talleres de sensibilización están guiados por una metodología que lo que busca es justamente que la información que adquieran las familias, los infantes y adolescentes sea basada en la ciencia. Y todavía hay mucho que hacer. Si bien hay familias más sensibilizadas, más capacitadas con estos temas y que además tienen la humildad, es muy bonito como las familias vienen a CNC y dicen yo quiero orientación porque tengo una hija, un hijo que al parecer no tiene esta identidad o esta orientación sexual que nos exige el sistema heteropatriarcal machista, y vienen a buscar ayuda, vienen a querer ser mejores padres y mejores madres, mejores cuidadores en sentido general, porque sabemos que para educar no necesariamente hace falta mamá y papá. Hay personas que por una afinidad afectiva se pueden reconocer como tus cuidadores, como también rescata muy bien nuestro código las familias. Entonces CNSEX le interesa muchísimo que la población esté actualizada, que adquiera cultura en derecho, porque si bien existen las leyes, si bien existe este código maravilloso, si no hay a la par un trabajo de sensibilización y de educación, muchas veces los propios proveedores de servicios no tienen esa conciencia y esa sensibilización con la que tienen que tratar a todas las personas, porque esto no se trata de la comunidad LGBT o de los niños, las niñas, de las mujeres y la violencia de género, se trata de las personas, de reconocer, por supuesto, cuáles son los problemas particulares según cada etapa, pero es esencial que es los derechos para todas las personas de toda la vida. Qué bueno que existe entonces un espacio, un lugar científico de ciencia, de conciencia, como el CNSEX, que le brinda la oportunidad a los cuidadores, a los padres que tienen inquietudes o que tienen algunas deficiencias o carencias que el mismo proceso educativo no ha cubierto o no cubrió en otras etapas, y que estén ustedes ahí para brindar ese soporte y esa ayuda. Y eso lo conecto entonces con en qué estado está nuestro pueblo, nuestra sociedad, porque sí sé que hay muchos prejuicios todavía, persisten prejuicios a la hora de asumir a las personas en su diversidad. ¿Cómo el CNSEX se ha relacionado con eso? ¿Ha habido un avance en este tiempo, en todo este tiempo de tantas jornadas que ustedes vienen protagonizando? Sí, yo creo que sí hay avances porque cada vez tenemos más apertura tanto desde los medios como desde la comunidad e incluso en las escuelas. O sea, cada vez tenemos más oportunidad de llegar a esos diferentes sectores donde tienen dudas, tienen inquietudes. Muchas veces algunas instituciones y algunas escuelas van y nos solicitan, como la profe Mariela sabe, ay, por favor, queremos especialistas que vengan a dar un taller sobre la prevención del embarazo en la adolescencia, la violencia de género. Entonces yo creo que sí, que hay avances, que ya son temas que la gente reconoce, que ya no se puede esconder, que se reconocen como deficiencias de las cuales se quiere trabajar, porque no hay problema con que existan dificultades. Yo creo que nadie, ningún país, ninguna nación está exenta de estas cuestiones, sobre todo cuando se trata de sexualidad, un tema que ha sido tan tabú, tan silenciado, que las personas no han podido pasar por este proceso de autoexploración y de autodescubrimiento sin culpas, sin vergüenza. Si hablamos de la mujer, bueno, eso es otro temazo. Sí. Entonces, yo creo que sí hay avances, pero todavía hay mucho machismo, todavía hay muchos prejuicios, todavía las personas les cuesta asimilar de que las personas valemos por lo que somos, no por nuestra orientación sexual ni por nuestra identidad de género.
Y yo creo que todavía la labor o sea, es para siempre. Incluso los derechos, como hemos visto, sufren retrocesos, como estamos viendo en muchos países. Nosotros seguimos avanzando, cada vez más nuestros códigos, nuestras leyes son cada vez más revolucionarias, pero eso no significa que podamos descansar, porque el patriarcado tiene raíces muy fuertes y, como dice la profe Mariela, estamos erosionando el patriarcado, pero eso es un proceso largo, es de a poco y que requiere un espíritu de mucho activismo. Yo digo que todos tenemos un activista interno, entonces no podemos perder los espacios donde podamos posicionarnos como defensores y defensoras de los derechos humanos para todas las personas. Y como usted decía, Mariela, en la mesa redonda, esa mesa redonda que ha sido tan comentada a propósito del tema que estamos abordando, ustedes mismos han ido aprendiendo y han ido aprendiendo sobre la marcha, porque es un tema al cual llegamos sin experiencia prácticamente, por lo mismo novedoso, revolucionario, con una raíz histórica de la Revolución Cubana de luchar por todos los derechos, por la justicia social, por la igualdad de oportunidades, por no discriminar. Y yo creo que ahí hay obviamente una historia que nos facilitó conectar con estas nuevas luchas. Yo digo nuevas en el sentido de que son un poquito más a lo contemporáneo, precisamente por toda esta fuerte influencia del patriarcado. Y si estamos hablando del patriarcado, estamos hablando del capitalismo. Y si estamos hablando del capitalismo, hay que hablar del neoliberalismo. Y cómo eso que parece que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, porque estamos hablando entonces de qué ha hecho el neoliberalismo, qué ha hecho el capitalismo con qué ha intentado hacer con estas luchas LGTBI. Así es, mira, nosotros tenemos una herencia colonial y neocolonial muy fuerte, misógina, racista, homofóbica, y bueno, que tuvo que ver también con los temas de la lucha de clase, o sea, clasista. Eso está ahí. Y la revolución ha modificado todo esto y ha instituido valores importantes, establecido leyes importantes, y todo eso ha marcado a generaciones de cubanas y cubanos en distintos momentos, pero desde los años 60, desde los años 50, en que se reactiva organizadamente la lucha revolucionaria liderada por el movimiento 26 de julio. Porque siempre hubo lucha emancipadora desde que se identifica la necesidad de salir del colonialismo, y tantas líderes y lideresas que quedaron por el camino, como en todos los pueblos que luchan. Entonces hay una historia, hay un hilo lógico histórico importante de los valores que se defienden en ese proceso histórico emancipador, y eso abarca todas las temáticas, porque cuando yo empiezo a trabajar en este tema y veo lo que habíamos avanzado, sobre todo en los derechos de las mujeres, yo decía, pero si como mismo avanzamos en los derechos de las mujeres, tenemos que lograr tratar todos los derechos y la realidad de todas las personas. Entonces lo que me puse fue a estudiar y a buscar y hacer una periodización histórica por etapas de qué había determinado esos procesos de construcción de consenso, lo que nos llevaba a una mejor etapa. Es importante ser consciente. Fíjate que a mí me gusta siempre en mis conferencias, en algunas ocasiones, jugar con decir, mira, la educación de la sexualidad que tantas personas desde la ignorancia temen, y además la combaten para evitar que se desarrolle, como si eso fuese posible, porque siempre hay educación sexual, incluso de manera inconsciente, estás transmitiendo determinados patrones, estás dando referencias de educación sexual. Entonces, en ese caso, yo siempre digo que la educación de la sexualidad que impulsa el CNC no es enseñar las posiciones del Kama Sutra. Nosotros no nos metemos en esos asuntos, eso lo dejamos a la fantasía de cada persona. Lo que le damos son referencias de relaciones justas, equitativas, respetuosas, amorosas, sanas entre las personas. Eso es lo que damos, y sobre todo cómo en la historia se fueron construyendo todos estos juegos de poder de las sociedades explotadoras. Cuando llegamos a una sociedad socialista, que al menos está en un proceso de transición, creando sus mecanismos para llegar a lo que es el proceso socialista tan complejo, que requiere un proceso de transformación cultural tan riguroso, en el que las ciencias tienen que ir aportando los elementos que hay que colocar en ese proceso de transformación cultural. Todas las instituciones tenemos esa responsabilidad desde las sabidurías que desarrolla, científicas. Entonces, pues tenemos que trabajar la identificación de cómo fueron las políticas sexuales en las culturas, en los países, en cada etapa de la vida. Nosotros reproducimos lo que ha sido el patriarcado capitalista,
que nace a partir de la acumulación originaria del capital, como decía más, con las colonizaciones europeas, y ahí se fueron construyendo. Más Europa trajo aquí todas las perversidad de la Inquisición y todas las cosas que impusieron entre ellos para dominarse unos a otros, las cruzadas, para imponerle, fueron cosas que de la historia que se conocen muy bien y que ahora no las voy a mencionar, pero nosotros las relacionamos y les ponemos ejemplos concretos de la historia en cómo se establecían las normas sexuales y el componente clasista que tenían, porque no era la misma exigencia para los ricos que para los pobres, que para los pueblos dominados, que para los pueblos conquistadores. Entonces, esto es lo que nosotros trabajamos. Y esto es lo que nosotros llevamos para que se entienda por qué es que seguimos reproduciendo esos mandatos patriarcales que diferencian el lugar del hombre y la mujer en la sociedad por las características de su cuerpo. Entonces, y además por lo que socialmente se decidió que había que hacer. Y eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa, hablar, estudiar y dialogar. Y déjame decirte que todo este trabajo que hicimos durante años, sí creo, sobre todo de las jornadas, han contribuido a que nuestra sociedad se cultive sobre estos temas, se informen, hablen públicamente de estos asuntos, se organicen diálogos, debates de todo tipo, cines debate, cursos, la gente empieza y todas las instituciones y organizaciones a participar. Por eso cuando se lleva a consulta popular la Constitución de 2019 y el Código de las Familias, ya nuestro pueblo tenía cierta preparación, cierta información con las contradicciones que genera, que por supuesto se pusieron de manifiesto en las consultas populares y en el voto popular, a tanto a un documento como a otro. Y eso se vio. Ahora, un elemento que hemos ido confrontando desde que empezamos estas tareas y de formación de activistas por los derechos sexuales, que no son solo personas LGBT, toda la población que quiera colaborar con los derechos sexuales, y que además se fueron creando distintos grupos de activismo con las ideas de los grupos que presentaban. Realmente ahí empezamos a detectar, primero, la manipulación de los medios de comunicación capitalistas en torno a lo que es la actividad del CENESEX, centrándola en mi figura y no en una institución del Estado que de manera colectiva desarrolla un proyecto de trabajo, desarrolla un mandato que nos da el Ministerio de Salud Pública, que comenzó por las tareas de la Federación de Mujeres Cubanas como sociedad civil desde los años 60 hasta que 16 años después pasa a ser una entidad del Ministerio de Salud. Entonces, esa es la vuelta que le dan. Tratan de centrar el trabajo del CNC solo en los temas LGBT. Nosotros tenemos un trabajo muy amplio. Tratamos muchos temas y estas no son las únicas jornadas de diálogo científico y activismo social que realizamos. Desarrollamos de otros temas en distintos momentos del año. Hay mucha actividad en el CNC, aunque seamos pocas personas, pero trabajamos en una relación intersectorial con muchas otras instituciones y organizaciones. Y entonces, sí, el neoliberalismo pudimos apreciar cómo marca, segmenta, trata de segmentar las luchas populares en temas de reivindicación social. Entonces separaban a las feministas de un tipo, a las feministas de otro tipo, les daban recursos, les siguen dando a través de fundaciones, de organizaciones, y por ahí le condicionan hacia dónde tienen que ir sus luchas, sus narrativas. Entonces por ahí va muy sutilmente la manipulación que desde el neoliberalismo se ha hecho y que se sigue haciendo por diferentes vías, y que mucha gente cae en la trampa hasta del uso de términos, hasta del uso de determinadas acciones y actividades. Cuando a mí me decían, bueno, ¿y por qué ustedes no hacen Gay Pride? Porque nosotros nos gusta ser originales y no queremos imitar lo que hacen otros. Sacamos las buenas prácticas, porque fue lo que hicimos en intercambios con grupos internacionales, nos invitaban a determinadas actividades, tomábamos lo que servía. Preguntamos también críticamente que ustedes ven, que ustedes creen que va bien y que no va bien, y el mismo activismo nos transmitía lo que sí y lo que no. La ley tal quedó muy buena, sin embargo en la implementación tiene tal problema como la ley de identidad de género en Argentina, que es una excelente ley, sin embargo en la implementación tenían dificultades. Tomando en cuenta ese criterio, es que nosotros trabajamos estas campañas y estas jornadas para, como te explicaba Carlita, hablar
hablarle a la población de cómo utilizar las leyes, de identificar cómo están protegidos sus derechos, qué mecanismos se han creado para garantizarlos. Y entre la garantía está la educación constante y permanente de nuestra población. Por eso la educación de la sexualidad, uno de los recursos formativos, políticos e ideológicos más importantes, por eso es tan agredida. Por eso es que Milei suspendió el excelente programa de educación integral de la sexualidad de Argentina. Por eso es que está eliminando instituciones que hicieron un trabajo maravilloso en ese país. Y como el Reino Unido había avanzado mucho en estos temas a nivel legislativo y ahora se vuelve para atrás. Ya no van a reproducir el patriarcado medieval, pero vuelven para atrás prácticamente a los inicios del capitalismo. Una cosa impresionante. Porque de lo que se trata, que es lo que están tratando de ocultar todo el tiempo, es que es una lucha de clases, con ideología política, con intereses claros, con la información más importante que no quieren que sepamos es que cómo quitarle el filo subversivo a todas estas luchas. Es del sistema. Es que incluso cuando Stonewalling, las protestas famosas de Stonewalling, donde se destacaron personas trans latinas con las que la policía invistió de una manera bestial, esa gente estaba luchando contra el sistema, contra un sistema explotador, un sistema patriarcal muy agresivo, no solamente con las personas LGBT, porque en San Francisco me dijeron el activismo LGBT, es que estas luchas aquí fueron mucho más fuertes y precedieron las de Nueva York. Aquella fue el detonante definitivo, pero allá me decían, aquí corrió mucha sangre en San Francisco, y estaban integradas, los grupos de luchas populares estaban integrados, enfrentando un sistema opresor de múltiples opresiones. Ahí habían feministas negras, inmigrantes de distintos lugares del mundo, habían las personas LGBT, o sea, estaba todo integrado, y ellos quisieron segmentar, dividirlo para que no se unan en el enfrentamiento más radical al sistema que les oprime. Divide y vencerás, exacto. Carla, yo creo que para los minutos finales, porque ya se nos está acabando el tiempo, quisiera que nos quedáramos entonces con el mensaje que hemos estado moviéndonos del mundo a Cuba, de Cuba al mundo. ¿Qué decirle a nuestras familias en estos temas que bien decía Mariela? No es solamente una educación sexual limitada a personas LGTBIQ+, sino es en general para todas las familias cubanas, para el pueblo cubano, que sin duda es un pueblo culto, un pueblo tradicionalmente educado desde la revolución, pero que es una lucha cotidiana, como tú misma decías ahorita. Claro. ¿Qué mensaje debemos lanzar? Porque hay muchos prejuicios, se lanzan muchas caricaturas, como que se va a acabar la familia. Sí, hay mucha crueldad. Hay mucha crueldad, con las familias no tradicionales. ¿Qué podemos decir desde el podcast de Cuba Debate? Bueno, yo les diría que dejen el miedo, que abran su mente y que abran su corazón, porque las fobias, la homofobia, la transfobia, viene de miedo. ¿De miedo a qué? A lo diferente, a lo que desconozco, a lo que no le tengo el control. Entonces, yo creo que lo que tienen es que abrir sus mentes, abrir su corazón. No están perdiendo poder, no están perdiendo privilegio, al contrario. Cuando somos libres para amar, somos personas más felices y aportamos más al mundo, aportamos más a la sociedad. Y sobre todo si estamos hablando de madres y padres que tienen criaturas, que se están formando, que están creciendo, que tienen el derecho a decidir quiénes quieren ser, porque después son estos adultos tristes que proyectan esa tristeza y son personas que no aportan nada al mundo, porque son infelices, porque no han logrado construir una identidad auténtica, genuina, que les represente. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer, incluso las personas que estamos estudiando este campo, como dijo la profe Mariela, venimos de un sistema patriarcal. Tenemos todavía mucho que despatriarcalizarnos internamente. Nosotros mismos deconstruirnos. Claro, tenemos que hacer una mirada crítica, introspectiva, de ver hasta qué punto yo estoy colaborando con el machismo, hasta qué punto yo estoy colaborando con los prejuicios, con el fomento de estereotipos que anula la verdadera identidad de las personas. Entonces yo creo que es un llamado a eso, a mirarnos, a entender cómo estamos participando activamente en fomentar los prejuicios, ver qué podemos hacer para hacerlo diferente, tener humildad en estudiar, en pedir ayuda, incluso compasión con uno mismo, porque esto es un proceso difícil y a veces cuando te descubres cómplice de todo esto sufres, ¿no? Pero no es momento de ponerse a llorar, es momento de, ok, lo he estado haciendo mal, ¿cómo lo puedo hacer diferente?
Entonces, un poco ese llamado, abrir la mente, el corazón, perdonarnos si hace falta y buscar colaborar con estos movimientos, porque los derechos, como hemos dicho desde el principio, sufren retrocesos y no lo podemos permitir, no al menos en nuestro sistema tan revolucionario que busca la igualdad y el bienestar de todas las personas. Una última idea para cerrar, Mariel, o estás satisfecha con lo que hemos dicho hasta ahora. Recuerden que es el podcast de Cuba Debate y hoy hemos estado conversando a propósito de las jornadas de lucha contra la homofobia, la transfobia y todas las formas de discriminación. Hemos estado trayéndole qué ha pasado desde la semana pasada, donde se hizo esa maravillosa conga, donde yo perdí la voz y otras compañeras y compañeros más, porque fue una experiencia maravillosa de fiesta, de reafirmación, de solidaridad, de encuentros, que estuvo desde la calle Paseo y que llegamos entonces a la calle 12 y ahí cerró con ese maravilloso concierto de Cándido Fauré, que se gozó de lo lindo. Sí, los componentes artísticos son parte de nuestros instrumentos pedagógicos. La cultura como campo la de cultura batalla. amplia como campo de batalla, o sea, nuestro trabajo es en el campo de la cultura. Y entonces realmente me he sentido satisfecha. Siempre es complejo los procesos organizativos, con muy pocos recursos además, y estar al tanto también de todas las manipulaciones que en las redes sobre todo y en los medios de comunicación hegemónicos hacen de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo, como incluso reclutan, porque la CIA sigue reclutando gente del CNSEX y de otros lugares para tratar de desacreditar a la institucionalidad revolucionaria, porque no solamente el CNC desarrolla estas tareas, hay muchas otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Y hay gente que se confunde, como ha pasado en otros momentos que tú has visto, que han logrado movilizar a alguna que otra persona, sobre todo con dinero, y otras confundirlas, pero también pasa con los temas de nosotros. Y estamos muy alerta, observando por dónde se están moviendo las jugadas perversas para poderlas enfrentar y poder perfeccionar nuestro trabajo. Yo pienso que la sociedad cubana está cada vez más involucrada en estas temáticas. Hay cada vez ya más telenovelas y otros espacios que se asesoran mejor que antes y abordan de manera mucho más clara elementos que la sociedad cubana tiene que discutir, que tiene que debatir, porque son realidades de las que hay que hablar. A veces de lo que no se habla se dice que no existe. Y entonces dejamos fuera un montón de personas, como cuando se hizo la actualización del Código Penal a finales de los 70, creo que fue en los 79, se elimina la figura penalizada del homosexual, pero después no se habla más. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No se trata de despenalizar solamente, se trata de reconocer derechos y además garantizarlos. Y esa es la tarea que estamos desarrollando. Nosotros agradecemos mucho esta invitación y estamos en la mejor disposición de seguir informando y explicando este trabajo que realmente es muy importante y que creo que está haciendo sus humildes aportes a un proceso indispensable de transformación cultural. Y lo decía Marx en el prólogo a crítica del programa de Gotha, que no se me olvida, como él hablaba de que era un proceso de transición y la importancia del componente cultural, y como lo destacó también Lenin, como lo destacó también Gramsci, la importancia de la cultura, y como lo destacó nuestro comandante en jefe cuando él empezó a articular y liderar lo que él mismo llamó la batalla de ideas. Nuestro trabajo es parte de la batalla de ideas. Bueno, entonces yo me quedo con estas ideas del final, porque es importante resaltar que estamos en una lucha de clase que no ha terminado, por el contrario, y que esto es, como decía el lema, como dice el lema de la campaña, el amor es ley, en esa gran obra de amor que es la Revolución Cubana, y donde ponemos en primer lugar a la cultura como campo de batalla para seguir siendo una sociedad mejor. Le doy las gracias a ustedes por haber venido a este podcast de Cuba Debate, y nosotros estaremos regresando próximamente desde aquí, desde Ideas Multimedios. El podcast de Cuba Debate. Todos los viernes debatimos sobre los temas que te interesan. Dale play al debate. Escúchanos en cubadebate.co, Spotify o en tu aplicación de podcast preferida.